El mercado laboral. El objetivo es identificar los principales elementos asociados a políticas laborales en Chile. La terciarización del trabajo o la tercerización del trabajo es principalmente, tal como lo dice el nombre, es el enfoque o la concentración de personal o de mano de obra del sector terciario. ¿Qué significa esto? Que la mayor cantidad de mano de obra que hay dentro de un territorio está concentrada en sector servicios. Recordemos que el sector primario es la extracción de materias primas ya sea del suelo como del subsuelo. El sector secundario es la transformación de estas materias primas y el sector terciario es el sector de servicios. Un médico, un profesor, un caballero que trabaja en un supermercado, todos ellos pertenecen al sector terciario porque prestan un servicio. Obviamente, en el caso chileno, esto está arraigado principalmente porque hay una mayor oferta académica. Significa que al haber más universidades, ya sean públicas o privadas, la gente trata de obtener un título profesional de forma tradicional, porque principalmente en esos trabajos están los mejores sueldos. Obviamente, como en el Estado chileno no hay una regulación importante de la cantidad que entra a las universidades, esto va provocando que haya una concentración de esa gente en estos puestos laborales tradicionales. Muchas veces eso va a llevar a una baja considerable en el sueldo. Hay que hacer una diferencia. Ahí la tercerización del trabajo es distinta a la tercerización de la producción. En este segundo caso, cuando hablamos de la producción, nos referimos principalmente que las industrias de algunos países se van a países del tercer mundo. Obviamente se van a estos países del tercer mundo porque las regulaciones laborales son mucho más flexibles, los sueldos son mucho más económicos e incluso el daño ambiental que se puede provocar se provoca en otros países y no en el país de origen. La obsolescencia veloz, el mismo nombre lo dice, a medida que va pasando el tiempo, de forma más rápida vamos a quedar obsoletos. Por ejemplo, el mismo dibujo que sale en un robot dice, mi marido lo reemplacé por un modelo más nuevo. Si uno lo lleva a la extrapolación directa a lo que es el mundo laboral, pasa exactamente lo mismo. Lamentablemente, cada vez quedamos más obsoletos y de forma mucho más rápida. ¿Quiénes van a ser los principales afectados? Las personas que no tengan alguna capacitación y obviamente la gente mayor. La lógica de quedar obsoleto en el trabajo implica simplemente quedar sin trabajo. Por eso tenemos afecta a los trabajadores poco calificados y los de avanzada edad. Para una persona que queda cesante a los 55 años va a ser muy difícil pillar un trabajo, porque está compitiendo con gente mucho más joven y muchas veces esa gente más joven cobra menos. Por lo tanto, para el empleador eventualmente saldría mucho más barato. Dentro del mercado del trabajo chileno, obviamente se puede extrapolar a cualquier situación mundial, tenemos ciertos elementos claves. Entendamos algo desde un principio. Acá no estamos hablando de un sistema laboral, estamos hablando del mercado del trabajo. ¿Qué significa eso? Que nuestros trabajos, nuestros puestos laborales están lamentablemente influenciados por el mercado, por la lógica del mercado. Por eso hay algunos sueldos, la mayoría de los sueldos que también están determinados por esto, o sea, por la oferta y la demanda. Bien, vamos viendo los elementos claves que tiene, insisto, el trabajo como un sistema de mercado. El salario, que obviamente es el precio del trabajo, lo que a mí me van a pagar, mi sueldo. Van a también estar los empleos, obviamente que son los puestos de trabajo. La fuerza laboral, fíjense, la cantidad de personas que ofrecen su trabajo. Si entendemos que el mercado laboral se entiende a través de la oferta y la demanda, es sumamente simple. Si tengo más gente ofreciendo su fuerza laboral y son pocas las empresas que demandan trabajadores, significa que los sueldos van a bajar. En cambio, en sentido contrario, si hay muchas empresas demandando trabajadores, pero hay pocos trabajadores ofreciendo su trabajo, obviamente los sueldos van a subir. Por eso se habla del mercado del trabajo. Si uno lo compara a nivel futbolístico, los mejores jugadores de fútbol son los mejores pagados. Aquí tenemos un gráfico en el cual se estipula esta lógica de la oferta y la demanda, insisto, a nivel laboral. Por ejemplo, la demanda, lo que decíamos recién, son las empresas. Las empresas o la industria demandan trabajadores, requieren trabajadores. La oferta, por su lado, son los trabajadores mismos. Ellos están ofreciendo su fuerza laboral.
Y obviamente esta lógica de oferta y demanda va a determinar el precio o el salario también del trabajo. Dentro de los derechos laborales tenemos los que estipulamos acá: un contrato de trabajo, el descanso y las protecciones, la sindicalización y la previsión social o laboral. Tenemos claro que algunos de estos elementos no se cumplen por una serie de factores. Por ejemplo, el contrato de trabajo no en todas las situaciones existe, porque existen los llamados trabajadores honorarios, que son los que dan boleta. Ellos no tienen un contrato. Hay algunos que simplemente por irregularidad o por una ilegalidad que hay de por medio no se le crea un contrato. Por ejemplo, algún inmigrante que esté de carácter ilegal en Chile o un chileno en otro país, no se le va a hacer un contrato porque no tiene sus papeles al día. Y obviamente también existe un abuso laboral. El descanso y las protecciones, que después vamos a ver con detalle, muchas veces no se cumplen. Eventualmente, día domingo es un feriado, por lo tanto yo debería descansar. Si no tengo ese día domingo, yo debería negociar con mi trabajador. Pero ¿qué pasa si yo no tengo un contrato en el cual se estipule cuáles son los días que yo trabajo y cuáles son los días que descanso? Puede existir este abuso laboral. Vamos viendo las protecciones y obviamente lo que explicábamos anteriormente, que es la lógica del descanso. En el descanso tengo como tal el descanso dentro de la jornada laboral. Por ejemplo, la hora de colación. Legalmente se estipula que yo debo tener al menos 30 minutos para colación. Hay algunos casos que tienen 1 hora, 2 horas, eso va a depender del trabajo, pero lo mínimo que se exige a nivel laboral chileno son 30 minutos. El descanso semanal se establece la jornada de lunes a viernes con un fin de semana libre u otro sistema de turnos que permita el descanso dentro de la semana. Es lo que explicábamos delante. Si yo tengo que trabajar un sábado y un domingo, mi empleador me lo puede compensar con otros días de la semana. O cuando tengo algún feriado que también me toca trabajar, se puede negociar con el empleador. El feriado anual corresponde a los 15 días hábiles del periodo de vacaciones, que en muchos casos son considerados como las vacaciones de verano o de invierno o la dualidad de ambos. En algunos casos algunos trabajadores van acumulando días de descanso o de feriados que tienen y después toman unas vacaciones mucho más extensas. Pero eso es lo legal. 2 en verano y 1 en invierno. Protecciones, la más entendida, la más clara y la que está más en boga hoy en día es la protección a la maternidad, ya sea a través del pre y del postnatal. ¿Qué significa esto? Que la mujer tiene el derecho de obviamente pasar los primeros meses de vida con su hijo y obviamente tener un descanso previo al parto. Y además el fuero maternal, tiene algunos derechos como el derecho a la lactancia y alguna facilidad y flexibilidad en los horarios, entre otros. Uno de los últimos puntos es este, importantísimo en el día de hoy. Si hablábamos muchas veces que hay un abuso laboral, no hay contratos de trabajo, hay una sobreexplotación en los horarios, no se pagan las horas extras, entre otras cosas que pueden ir pasando, aparece la figura del sindicato. ¿Qué es el sindicato? Y por eso la sindicalización. El sindicato es una agrupación obrera, muchas veces dentro de una misma empresa. ¿Qué es lo que busca un sindicato? Es mejorar las condiciones laborales de los obreros de esa empresa. ¿Qué es lo que lleva a cabo este sindicato? Son negociaciones. El sindicato va a negociar con el dueño de la fábrica o con su empleador para mejorar sustancialmente, por ejemplo, los horarios de trabajo, las condiciones de trabajo, algunos beneficios como el descanso, salud u otros. Obviamente, como el mismo nombre lo dice, hay una negociación de por medio. Pero legalmente todo trabajador tiene derecho a participar en un sindicato. Ojo, que es voluntario. Yo no estoy obligado a estar en un sindicato. Pero si estoy en uno, no me pueden despedir por el hecho de haber participado en un sindicato. Por eso dice, permite a los trabajadores constituir sin autorización previa las organizaciones sindicales que estimen convenientes. Insisto, cada uno de los trabajadores es libre y obviamente voluntario de participar o no en un sindicato, pero legalmente todos los trabajadores tienen derecho a participar en un sindicato.